El siguiente tema serán los transgénicos. Se han tocado aquí ya en varias ponencias, en distintos momentos, el tema de los transgénicos, pero le hemos dejado el espacio porque de los transgénicos hay mucho que hablar. Los transgénicos, una amenaza en expansión. La persona que nos va a hablar es socio de la Cooperativa de Consumidores Germinal y miembro del grupo de la naturaleza Club Muntanyec en Sant Cugat. Desde los 90. Está vinculado a la red del decrecimiento, licenciado en Biología por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctorado por la Universidad Autónoma con el programa de posgraduado en Biotecnología. Jefe de cualidad del servicio de proteómica. Tenéis unas palabrejas. No, muy bien. Y bioinformática, y actualmente es profesor asociado al Departamento de Bioquímica en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y pues bueno, transgénicos, una amenaza en expansión. Miquel Vallmitjana. Aquí, ¿no? ¿Yo? Sí. Sí, sí. Bueno, anem per feina, no? Com qui diu? Sí, perdón. Lo de la amenaza en expansión lo vamos a ver un poco en algunas de las diapositivas que veremos más adelante. Mi idea es haceros una charla donde os dé argumentos cada vez que alguien os pregunte, bueno, pero esto de los transgénicos, ¿qué cosa es? Y así. Pues para que os voy a dar herramientas para poder defender vuestra capacidad de expresaros ante cualquiera otra persona que os pregunte, ¿no? Uy. Ahora, vale. Los argumentos los he planteado en 5 temas, por temas de sostenibilidad, por temas para evitar el monopolio, por respeto al medio ambiente, por democracia y por temas de salud. Y bueno, más o menos es, desde mi perspectiva personal, el orden en el cual pongo los argumentos. O sea, también no es una cuestión de orden al azar, sino también un poco por una cuestión personal de cómo me gusta explicarlo y cómo creo que la importancia que tiene cada uno de los temas. Y antes de empezar, y así aprovecho que vaya entrando la gente que esté fuera, os explico un cuento muy corto para reflexionar. La idea es la Edad Media, un alcalde que va a visitar a otro alcalde, a un pueblo vecino, y el pueblo pues lo recibe, ¿no? Todos en plan festejando con las banderitas, ¿no? Y cuando llega el alcalde visitante, se encuentra en la plaza del pueblo el alcalde anfitrión, que le saca un pergamino que llega hasta el suelo y le dice: voy a leerte los 100 argumentos, los 100 motivos por los cuales no te hemos recibido con las salves de honor, los cañonazos de honor que te mereces como alcalde visitante. Y bueno, la idea es que le dice, el primer argumento es que no tenemos cañones. Entonces dice, oye, no hace falta que me des 99 motivos más. O sea, es en plan, con este es suficiente de sobras, ¿no? Y lo para, ¿no? Y es la pregunta que os hago, es decir, ¿no tenéis suficiente con este motivo para estar en contra de los transgénicos? Y es eso, que el 80% de los transgénicos lo está comercializando, además, como mínimo, a nivel de la patente original, la empresa que, por lo que he visto, ya han citado aquí en las otras conferencias, que se llama Monsanto, y el resto, el 20% restante está en manos también de otras grandes empresas de la agroindustria, de la química, ¿no? Por ejemplo, BASF es la única que tiene también autorización de plantar otro transgénico aquí en Europa, que es una patata, para usos industriales. Pues BASF en Tarragona, me han dicho, el rumor es que está produciendo DDT en Reus, en sus plantas en la agroquímica de Tarragona, ¿no? Un herbicida, un químico, un pesticida totalmente prohibido en todo el mundo, exceptuando en algún sitio, pues lo está produciendo en su planta. Es un rumor, no sé si es cierto, pero ni que sea por eso, por el que está comercializando transgénicos, ya me parece un argumento de peso para rechazarlo, cualquiera de estas grandes empresas, ¿no? O sea, es en plan, para mí es suficiente. Bueno, espera, sí. Que cito aquí a Jorge Rietzmann, es uno de los divulgadores aquí en España
que escribe libros explicando qué son los transgénicos y por qué tendríamos que rechazarlos, que en el libro Transgénicos, el haz y el en vez, cita que la biotecnología de las multinacionales tiende a convertirse en toda la biotecnología. Por tanto, es en plan, decir, es un argumento que no solo sirve para ahora, sino también seguramente servirá para el futuro. O sea que ya lo tenemos bastante claro. Bueno, os explico la primera parte de por qué los alimentos transgénicos no son sostenibles. En realidad, lo que pasa es que los alimentos transgénicos siguen la misma lógica de mercado que la mayor parte de la agricultura que se está comercializando ahora. Y esta mayor parte de la agricultura que no se está comercializando ahora no es sostenible. La palabra sostenibilidad es un término que creo que nos lo hemos de tener en mucha consideración, tomarlo en serio y saber que sostenible no es en plan, bueno, que es más o menos ecológico. No, sostenible quiere decir que no estamos hipotecando el futuro de nuestras generaciones, ¿no? Es decir, que no estamos consumiendo recursos fósiles que no se pueden renovar, o como mínimo, si lo estamos consumiendo es para poderlo sustituir a medio plazo. O sea, ir en coche no es sostenible porque estamos consumiendo estos recursos fósiles, ¿no? Por ejemplo, sostenible es usar los recursos mineros o así de una forma que sea sostenible, es decir, que pueda usarse durante suficiente tiempo y en todo caso siempre usar el máximo posible de reciclabilidad, etcétera, etcétera. Pues cuando nos vamos a la alimentación, nos encontramos que tenemos una alimentación petrodependiente, una alimentación que no solo usa los fertilizantes provenientes de energía, que sería el petróleo. La imagen de aquí debajo es en Toulouse, es una planta que almacenaba fertilizantes químicos que explotó. No sé si, no he seguido la prensa, si explotó porque alguien puso una bomba o explotó porque salió un chispazo. Pero a 2 kilómetros de distancia de esta planta había una universidad que se rompieron todos los cristales de la universidad de la explosión. Fijaros la cantidad de energía que hay guardada en estos fertilizantes. Pues no solo se usan los fertilizantes provenientes del petróleo, antes se usaba el nitrato de Chile, que también es un producto kilométrico, pero bueno, al menos lleva en barco de vela, sino que ahora también hay alimentos kilométricos, es decir, que se transportan incluso en avión, ¿no? A veces aprovechando los turistas que con el precio del billete de turista pagan el transporte de los plátanos, pero también a veces aviones de carga directamente, expresamente, ¿no? Y fijaros esta diapositiva donde sale los principales alimentos kilométricos que se están importando en España, y nos encontramos que el 80% está relacionado con la ganadería. El 80% está relacionado en importaciones de soja y maíz, cereales. Pues resulta que estos cereales están en gran cantidad, son transgénicos. O sea, ya estamos empezando a relacionar el 80% de la soja que se está cultivando en el mundo es transgénica, la mitad del maíz que se está cultivando en el mundo es transgénico. Pues ya estamos vinculando en este sentido lo que sería transgénicos con alimentos kilométricos, ¿no? O sea, no solo forman parte de un modelo insostenible, sino que además es la principal parte de este modelo insostenible. Creo que antes han recomendado comer menos carne, pues yo también lo voy a repetir un par de veces en mi conferencia. Otro argumento es que el modelo que tenemos no solo es insostenible porque está usando los recursos de una forma, recursos fósiles, energía, sino que está contaminando mucho. Un agricultor, un payés amigo mío, me explicaba de que la agricultura es la única o de las pocas actividades humanas que de forma intencionada tira contaminantes al medio ambiente. O sea, cuando se circula en coche van saliendo algunos contaminantes, pero no es la intención es moverse. En el caso de cuando tiras los pesticidas al medio ambiente, sí que lo haces de forma intencionada. No, es que yo quería matar estos bichos, ¿no? Pero no solo se contamina con los pesticidas, sino también se contaminan a nivel de CO2, ¿no? Es decir, que la agricultura es se está hablando que está entre el 30 y el 60% de los responsables de las emisiones de CO2, porque no solo se emite CO2, las letras son muy pequeñas, lo siento, pero no solo se emite CO2 cuando se consumen recursos fósiles, sino también con los pedos de las vacas, por ejemplo. Es un término simplificando, pero también
cuando se fertiliza en exceso se emiten óxidos de nitrógeno y estos óxidos de nitrógeno también tienen un efecto en cambio climático. Bueno, pues resulta que estamos relacionando la ganadería y también el exceso de fertilizantes que curiosamente también tienen un papel importante en la producción de maíz y soja en el campo. O sea, ya estamos otra vez relacionando la ganadería industrial y los transgénicos en este principal contaminante que es la agricultura. Hay otros casos, también la agricultura de hecho tiene un problema de que como está siguiendo un modelo de agrícola industrializado, actualmente contamina muchísimo, entonces hay que empezar a remodelarlo todo, o sea, casi que no lo reconoceríamos. Bueno, otro argumento de esta insostenibilidad es que mata de hambre a los agricultores, a los pagesos. Resulta que es eso, ¿no? que estamos hartos de ver tractoradas en la calle, aquí en Cataluña, de que les están pagando menos del precio de coste. Es decir, bueno, pues aquí hay alguna cosa que no cuadra. ¿Queremos una agricultura sin agricultores o no queremos comida? Pues ni una cosa ni la otra. Queremos defender a los agricultores. ¿Qué es eso de que cada vez queremos la comida más barata? No, queremos la comida al precio que toca, al precio justo. Bueno, aquí esta diapositiva es que pone los pies de gallina, que es eso que en los últimos 8 años casi 250 explotaciones agrícolas, granjas, están desapareciendo al día, ¿no? Esas son las cifras de que en toda España, estamos hablando solo de España, el ritmo de desaparición de la agricultura es exageradísimo. En muchos casos, tirar atrás es casi imposible. O sea, gracias a la tradición puedes ser agricultor. Si pierdes la tradición, tirar atrás, bueno, si no tienes un apoyo social inmenso, es casi imposible hacer la inversión para volver a comprar las vacas para la granja, el terreno, etcétera, y esto que te salga a cuenta. Y no solo pasa aquí en el norte, sino en el sur. Aquí lo decimos que el 80% de las personas que pasan hambre en el mundo provienen del mundo agrícola, son agrícolas. A veces pasan hambre porque son esclavos del café, por ejemplo, ¿no? Es en plan, les pagan tan poco de dinero que se mueren de hambre haciendo este café. O a veces pasan hambre porque tenían su producción sostenible, como aquí en Europa, y el mercado les ha invadido con otros productos y se han quedado sin mercado y se han tenido que cerrar la barraca y pasar hambre porque es que ya no tenían otra manera de vivir. Muchas veces han sido expulsados del campo, como la soja en América Latina, que está expulsando al campo a los agricultores que tienen una agricultura de subsistencia, donde producen todos sus alimentos y parte de sus alimentos los dedican a los mercados locales, sus excedentes, para poder comprar el dinero que necesitan. Pues a estos agricultores van a parar a las villas miserias, a las favelas y son los principales muertos de hambre en el mundo, ¿no? O sea, es en plan, esto es lo que está pasando. Este modelo agrícola está expulsando y matando de hambre a los agricultores. También hablo aquí de este informe con un título un poco raro. Las iniciales, nunca me acuerdo del texto, pero sería la evaluación aquí pone IASTD, es la evaluación de la agricultura en el mundo, más o menos cómo va y así a nivel de sostenibilidad, que concluye que podemos alimentar al mundo con la agricultura, que podemos darles otra vez a estos agricultores las herramientas y de esta manera podríamos abolir de forma muy barata el hambre en el mundo. Bueno. Y otro argumento muy importante, que ahora me referiré otra vez a la primera diapositiva, es que promueve la concentración de poder. El modelo agrícola actual, esto está relacionado porque en la Revolución Verde, por un lado, lo que decía es tirar más energía en el campo y por otro lado, la Revolución Verde es la hija del modelo agrícola actual. Bueno, pues por un lado, más energía en el campo y esta energía provenía del petróleo y por otro lado, se planteaba semillas que respondiesen a esta mayor energía en el campo. En los años 40, 50, que es cuando se desarrolló, no había la biotecnología para desarrollar los transgénicos y lo que se hicieron, lo que plantearon eran los híbridos. Los híbridos es tan sencillo como una variedad, por ejemplo, de maíz blanco con otra variedad de maíz morado, por ejemplo,
¿no? Que los hijos del maíz blanco darán maíz blanco, los hijos del maíz morado darán maíz morado. Si mezclas estas dos variedades, y la manera de mezclarlo es tan fácil como quitarle a las espigas de maíz todo el polen de una de las dos variedades, de forma que los hijos de la variedad de maíz que le has quitado la espiga del polen se van a fertilizar solo con el maíz de al lado. En otras plantas, por ejemplo el tomate, es más delicado porque los experimentadores, para hacer los híbridos, tienen que cortar con tijeras el polen de cada una de las flores, y eso es un trabajo de chinos. Supongo que lo deben hacer en China. Bueno, pues la historia es que el hijo de estas dos variedades será un híbrido. Es una variedad de maíz, estás juntando dos primos, entre comillas, o dos familias. Y lo que le pasa a este híbrido es que sus hijos no es que no sean estériles, sino que devuelven toda la diversidad genética que hay entre las dos variedades. Entonces hay tantos tipos de maíz distintos que no se puede aprovechar para la agricultura. Esto me pasó una vez en mi huerto, que planté unos calabacines, resulta que eran híbridos, y luego quise aprovechar la semilla, intenté plantar ese calabacín híbrido, la semilla que me dio, y me salieron unas calabazas, ¿no? O sea, para que veáis la importancia que tiene de aprovechar la semilla. Bueno, de no poder aprovechar en este caso la semilla. Eso generó un poder nuevo, que serían las empresas de las semillas. Actualmente casi la mitad de la huerta está con semillas híbridas, gran parte de los cereales, al menos casi todo el maíz, está con semillas híbridas, etc. Y eso ha generado un nuevo poder. En el caso, en esta diapositiva, este dibujo, es el triple embudo del modelo del sistema agrícola actual. Aquí tenemos a la parte de abajo los 40 millones de consumidores europeos. En la parte de arriba, o sea, la mitad entre los dos primeros embudos, estarían el millón de productores, de pagesos, de agricultores. Pues en la parte de arriba de todo serían las empresas de las semillas. O sea, fijaros, muy pocas empresas, 3 empresas controlan la mitad de las semillas que se están vendiendo actualmente. En la parte central de estos dos embudos estarían, por un lado, lo que serían las empresas de distribución de las semillas o así, por ejemplo, las que compran el grano a estos agricultores y luego lo venden por el mundo. Luego estarían los que lo procesan, y aquí podemos hablar de la perversa multinacional Nestlé, por ejemplo, o la Danone o cosas así. Y luego estarían los que lo distribuyen, y aquí es en plan... Y sí he hablado de esta multinacional, de la Nestlé, por ejemplo, que todos tenemos en la cabeza su perversidad, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando preguntas ¿por qué estamos en contra de la Nestlé? Pues estamos en contra de la Nestlé porque es una evadora fiscal, no es una empresa suiza, es una empresa de Jamaica, ¿no? Es una empresa además que tiene la mayor parte de la distribución de muchos alimentos, entonces, de producción de estos alimentos. Entonces, dar dinero, votar, cada vez que compras uno de los productos Nestlé a esta gran empresa, estás en plan dando dinero al rico, ¿no? Dando más poder a esta empresa que ya tiene poder. Y luego también me escuché, también es un rumor porque no he encontrado la fuente original, pero que en los presupuestos de la Nestlé de hace unos cuantos años salía una partida que era la lucha contra las ONGs. O sea, fijaros qué es lo que pretende la Nestlé, luchar contra nosotros, contra los movimientos sociales o así. Pues si la Nestlé es mala, peor es las empresas de distribución. Aquí en España 5 marcas controlan el 80%, 75% de la distribución de alimentos en España. Pues bueno, fijaros que ya es mucho poder y además con mucha maldad, porque son las principales que nos están, por un lado, las de distribución de alimentos, nos están diciendo qué es lo que queremos comer. O sea, no es lo que nos están dando lo que queremos comer, sino nos están, a nivel de publicidad, a nivel de productos diversos en sus estantes, están diciendo qué es lo que nosotros hemos de querer comer. Nos están convenciendo y están modificando nuestra dieta. Y también le están diciendo a los agricultores qué es lo que tienen que plantar. No están
distribuyendo lo que los agricultores plantan. No, no, están diciendo, no, tú haces esto, si no, no te lo compro. Y a este precio. Oye, que no vivo, pues te mueres. Bueno. Y otro argumento importante relacionado con los híbridos era la erosión a la agrobiodiversidad. Justamente al promover un sistema de decir, vamos a hacer que la producción sea muy grande, pues cualquier otra semilla, cualquier otro tipo de alimento producido en el campo que no produzca tanto como el anterior, ha sido marginado de forma sistemática. Hasta el nivel que de 7.000 variedades que se plantaban en Estados Unidos, por ejemplo, pues que no quedan, se han perdido 6.000 y además el 50% está en 2 variedades solo, ¿no? Ya lo sabemos aquí, ¿no? ¿Cuántas variedades de manzanas tenemos? Pues con suerte me diráis 3 variedades, ¿no? Aunque seguramente hay muchas más en el mercado, pero se están perdiendo todas esas variedades. Bueno, esta diapositiva la pongo sobre todo como homenaje al autor Fernando Vallenilla, que os recomiendo que lo busquéis en el Google y naveguéis por su web. Es un profesor de la Universidad de Alicante, muy simpático, muy agradable y muy vinculado en la web de Crisis Energética, que también os recomiendo que os paséis, aunque es un poco más densa en este caso. Crisis Energética habla de que se está acabando el petróleo barato, de hecho ya lo sabemos, hace un par de años que se está subiendo el precio, y lo que dice es que este fin del petróleo barato se podría haber previsto y se podría haber trabajado y nuestras autoridades no están trabajando en ello. Bueno, en sus diapositivas nos advierte de decir que cuando se termine el petróleo barato, como tenemos una agricultura tan petrodependiente, esta diapositiva es el antes y el después, porque las 3 primeras gráficas corresponden a cosas que había antes en el mundo, agricultura antigua, aunque la China tradicional todavía seguramente se mantiene, y las 2 últimas es la agricultura actual. Y está hablando del rendimiento energético de nuestra alimentación. Por una agricultura invertida en el campo, actualmente en España se obtienen 0,9 calorías de alimento. Es decir, que estamos comiendo petróleo. Nuestra alimentación es tanta energía estás metiendo, tanta energía estás poniendo, ¿no? No nos sale a cuenta en este sentido. Nos saldría a cuenta, o sea, no nos saldría a cuenta si fuese energía humana, ¿no? Pero como es petróleo, pues no importa. Me gusta también advertir que cuando hablamos del 0,9 de rendimiento en la agricultura española, es también debido a que hace el global. Es decir, el rendimiento energético del cereal en el campo actual es superior a 1. Es decir, invertimos 1 y obtenemos 5, 10, depende de la mecanización, de si se ha regado, etc. Pero cuando este cereal se usa para alimentar a los animales y luego nos comemos los animales, es cuando el rendimiento pasa a ser negativo. Lo digo en el sentido, otro argumento más para reducir la cantidad de carne, que creo que el anterior ponente decía que incluso era más saludable, o sea que ya está bien ir en este sentido. Bueno, y siguiendo con las diapositivas, eso, que no nos queda tiempo para adaptarnos. Fernando Vallenilla explicaba en sus diapositivas, en esta de aquí, nos decía que hay un par de países que han padecido una crisis energética, les ha subido el precio del combustible antes que nosotros. Uno de ellos es Corea del Norte y el otro Cuba. Debido a la bajada del precio, a la caída del muro de Berlín, estos ya no podían comprar petróleo porque el peso cubano eran estampitas de San Pancracio para la economía internacional o billetes de Monopoly, me es igual. El resultado es que bueno, pues reducieron la cantidad de petróleo que usaban en el campo y el resultado final es que redujeron muchísimo la productividad en el campo. O sea que es normal, si tienes una agricultura que es petrodependiente, pues si le quitas el petróleo, pues tiene un problema. Bueno, pues por un lado Corea del Norte explican que lo ha resuelto diezmando la población de hambre. Es la manera que dicen que ha resuelto Corea del Norte su problema de producción agrícola sin tanto petróleo. Y por otro lado, Cuba ha hecho una revolución agrícola, ha vuelto a intentar recuperar la cultura antigua que lo estaba planteando así y está consiguiendo pues, que el 80% de su agricultura sea ecológica. O sea que es posible. Y han recuperado niveles de producción de antes de la caída del muro del Berlín, dedicando muchos más esfuerzos y mucha más gente trabajando en el campo y muchos más animales arando, etcétera, etcétera. Pero el resultado es que se puede. Pero
y hemos de intentar evitar el bache, es decir, intentarlo, corregirlo ya, cuanto antes mejor, aprender ya a hacer una agricultura sostenible antes de que tengamos la necesidad de hacerlo. Y advierto que ya estamos necesitando hacerlo. Bueno, ya he hablado un poco del monopolio, así que estas diapositivas las voy a pasar. Rápido, quiero decir. Solo en todo caso, recordar que el monopolio en los transgénicos no solo es a nivel de la semilla, bueno, el monopolio en la alimentación, sino que está también vinculado en muchos otros pasos, ¿no? La distribución, alimentos, mercado de cereales, mercado de fertilizantes. Los fertilizantes también estarían en la parte de arriba del embudo. Muy pocas empresas están comercializando este fertilizante proveniente de la fijación del nitrógeno del aire. Y otra cosa importante es que ahora están comprando la tierra. Este mapa me lo han pasado de Grain, una asociación internacional que tiene sede aquí en Barcelona, que se dedica a revisar y a quejarse del exceso de patentes en el campo, y está denunciando eso, que los círculos grandes son los compradores de tierra. Claro, petrodólares en Arabia Saudí, el exceso de comercio en China, etcétera, y están comprando tierras en muchas partes del mundo. El ejemplo más paradigmático era en Madagascar, que creo que era una empresa, no sé si de la India o de Corea del Sur, que estaba comprando las tierras agrícolas de la mitad de Madagascar. O sea, que es en plan, estamos delante de un poder económico que puede hacer lo que les dé la gana. Y hemos de ir con cuidado porque nos van a quitar, incluso aquí en Europa todavía no está pasando, nos van a quitar las tierras de cultivo para hacer las alternativas, para que ellos puedan hacer lo que quieran, los agrocombustibles o lo que sea, no sé. Bueno, me voy a otro argumento que sería el respeto al medio ambiente. Y ahora aquí es cuando empiezo a explicaros qué tipo de transgénicos tenemos en el campo. No sé si supongo que la mayor parte de vosotros sois conscientes de qué tipos de transgénicos hay. He hablado de dos, de soja y maíz, y básicamente son los principales que nos afectan a nosotros. Hay también algunas otras variedades, sería el tabaco, bueno, ya se está perdiendo el tabaco de transgénico, sería la remolacha, que está creciendo mucho en Estados Unidos, sería el algodón, que en el vídeo El Mundo según Monsanto explica el impacto que está teniendo el algodón en la India. Y bueno, la historia es que no hay más todavía. O sea, no se están comercializando más transgénicos que estos que les he dicho. Sí que existe algún arroz, sí que existe algún maíz, pero que esté a niveles importantes o que nos llegue a nosotros, no hay más. De hecho, comerciales aquí en Europa solo estarían el maíz, la soja, el algodón, que seguramente será también en aceites vegetales la semilla, pero sobre todo es a nivel de ropa, y la colza creo que también estaba. O sea que actualmente no tenemos mucha variedad de transgénicos. Por eso el título de la conferencia original es Una amenaza en expansión, y es que ahora mismo tenemos la capacidad de pararlo. Si no lo paramos ahora, nos pondrán todos los que faltan. Y es por eso que es importante una concienciación rápida y que los gobernantes sean conscientes de lo que tenemos antes de que los transgénicos estén en todas partes. Bueno, pues del transgénico soja, aunque también hay en maíz, existen las variedades que son resistentes a herbicida, es decir, más de lo mismo de esta agricultura. Pesticidas usándose en el campo, en este caso para matar las malas hierbas que no matan esta hierba, esta soja o este maíz que se está cultivando. Aquí en Europa todavía no se puede plantar el maíz resistente a herbicida, pero están a punto de aprobarlo, o sea que se necesita presión ciudadana. Tenéis que dar apoyo a las entidades que están luchando contra los transgénicos, ya sea Amigos de la Tierra, Greenpeace, lo que sea, para que éstas tengan más poderes para luchar contra los transgénicos a nivel de los lobbies políticos. Bueno, en el caso de la soja resistente a herbicida, está causando unos graves unos graves impactos en América Latina, hasta el punto de que recientemente hemos tenido una pequeña victoria judicial que prohibía el uso de herbicida cerca de las ciudades de América Latina, cerca de los poblados de América Latina, porque hasta ahora se estaba tirando y estaba ocasionando impactos sobre la sociedad, que está aumentando muchísimas enfermedades relacionadas con el glifosato, el herbicida que se está relacionado con la soja transgénica. Aquí he puesto un par de libros y un documental, Hambre de soja.
que recomiendo. Vale. Y el otro tipo de transgénico, al cual más o menos sería el mismo argumento de crítica, y es que en este caso lo hacen resistente a una plaga, hacen el único transgénico que está permitido de plantarse aquí en España sería el maíz transgénico que es BT, que es de la Monsanto y se llama Mono 810, y que tiene una proteína de la bacteria Bacillus thuringiensis y por eso se llama BT, que lo que le hace es resistente a una plaga, se ve. Pero estamos usando la misma lógica, pesticidas para matar al medio ambiente. En este caso dicen, no, pero es una toxina, es natural y así, incluso, bueno, que se puede usar de forma tradicional en la agricultura ecológica. Sí, pero no es lo mismo un pesticida de forma preventiva, que lo pones en la planta, que lo está produciendo continuamente y que además tiene algunos efectos sobre el medio ambiente no deseados, que unos polvos que los tiran un momento en el campo y solo cuando tienes la necesidad y además en otras condiciones, que sería un caso la proteína BT y activa dentro de la planta y el otro caso en la agricultura ecológica que tiran polvos de esa bacteria natural en plan aprovechando que ya existe, pues la estoy, como quien dice, aumentando su concentración en un sitio donde lo necesito. Bueno, aquí he puesto la diapositiva de una marieta, no sé cómo se llama en castellano, pero mariquita, sí, pues eso, que se está viendo el efecto que tiene el polen transgénico sobre estos insectos que son antiplagas, es decir, que estaríamos matando las plagas, los insectos que matan a otras plagas. Bueno, que son soluciones chapuzas, que son problemáticas y que además pueden tener algunos efectos sobre la salud de las personas que se lo toman o de los animales que se lo toman. Y aquí lo que quiero comentaros es que los transgénicos aquí a nivel de la legislación europea se consideran como si fueran una especie nueva a añadir. Es decir, cuando la Monsanto quiere aprobar su maíz transgénico resistente a herbicida, las autoridades dicen, a ver, aquí no estamos plantando esa especie de maíz, ni esa especie de planta y por tanto demuéstrame que esa especie es comestible, que no tiene ningún problema por el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, le está exigiendo a esa empresa que demuestre que ese bicho, esa especie, esa planta que no existe en Europa no tendrá ningún problema. Es decir, se considera como una especie totalmente distinta. Aunque ellos dicen que solo cambian un gen, pero las autoridades son conscientes de que ese cambio puede ser tan grande como si fuera una especie distinta. Y es como se tratan. Es decir, estamos tratando los transgénicos, y yo creo que es correcto en este sentido, que como si fueran especies distintas. No es un maíz nuevo, es otra especie. Lo que pasa es que está disfrazada de maíz. Debemos de ser conscientes, es otra especie y por tanto se va a evaluar. Cualquier transgénico nuevo que se tenga que incorporar tendrá que evaluarse como si fuera una especie distinta. Ayer os habló Josep Pamis, no sé si está por aquí en el público, pero él tiene problemas para comercializar una planta, la stevia, porque le dicen que no es tradicional aquí pues cualquier transgénico tendría que también tener estos mismos problemas, es decir, que no se podría comercializar porque no es tradicional plantar un transgénico, porque no se ha plantado nunca antes. Bueno, es un argumento interesante desde el punto de vista de decir, que no es la misma planta, es una especie transgénica y las autoridades me lo reconocen este argumento. Y luego queda el hecho de que se hibride con otras especies. Yo que sé, el arroz transgénico, si se plantara en el delta del Ebro, se hibridaría con el arroz salvaje y podría generar una especie distinta. Entonces ya no tenemos que evaluar solo el arroz transgénico si tiene algún impacto sobre el medio ambiente, sino también tenemos que evaluar el arroz salvaje que habrá incorporado los genes del transgénico, que será otra especie que se habrá generado con solo la hibridación con el polen. Bueno, y este otro argumento que es muy importante y tal vez es el más importante y tendría que haberlo movido, y es que los transgénicos tienen la capacidad de expandirse como mancha de aceite, como la que tenía antes el Miguel Celades en la camisa, y pueden generar todo lo que no sea transgénico lo convierto en transgénico. Yo os lo pongo con un ejemplo muy sencillito que dice, si tenéis un saco de 500 granos de maíz transgénico y 500 granos de maíz no transgénico, ¿ese saco es transgénico o no? Claro, es transgénico. Pero si en vez de 500 le ponemos 400 de transgénico y 600 de no transgénico, ¿es transgénico? También es transgénico. Y si le ponemos solo 300, también. ¿Y hasta dónde tenemos que bajar? Bueno, las autoridades han dicho que hasta el 1%. O sea, si solo tuviese
10 granos de maíz transgénico, ese todavía sería, si solo tuviese 9, no sería transgénico. Ponen un límite que normalmente es el límite de detección. Estos límites nosotros estamos en contra desde el punto de vista de que favorece la industria. Una vez pongo el límite ya puedo hacer muchas barbaridades, pero como mínimo lo que está generando es que si en un sitio no tienes 2 sistemas de recogida, de almacenaje y de procesado, todo acabará siendo transgénico porque todo se acabará almacenando en el mismo nicho, ¿vale? Y no solo lo que no quería que fuera transgénico, sino también lo que le importaba a un pepino si era transgénico o no. Es decir, que todo acabará siendo transgénico. La agricultura ecológica es la única actualmente que dice que no quiero ser transgénico y es la que está siendo más perjudicada en este tema. Se está desapareciendo la agricultura de maíz, la única planta que se está plantando aquí en Europa por culpa de que por poco que se mezcle, una semilla que caiga por el camino sin querer, o por el polen, o por el transporte, o lo que sea, acaba mezclándose. Bueno, entonces, o ellos o nosotros. Por eso está bien hablar de regiones libres de transgénicos. Regiones donde aquí hemos decidido que no plantaremos. Si lo quieres plantar en otro sitio, hazlo, haz lo que te dé la gana, pero nosotros no lo queremos aquí. Entonces, campañas de municipios libres de transgénicos o regiones. Toda Italia se ha declarado regiones libres de transgénicos, región a región, toda Grecia, etcétera, etcétera. Bueno. Y ahora hablamos temas de democracia. Si no lo queremos, ¿para qué nos lo imponen, no? Y fijaros una cosa, es que existe una ley de etiquetaje que dice que los transgénicos se han de etiquetar allí donde esté a nivel del usuario, ¿no? El consumidor, si tiene un producto y puede tener transgénicos, lo tiene que saber. Esta ley es perfecta y lo que pasa es que, por un lado, no sabemos si se está cumpliendo muy bien, de hecho sabemos que no se está cumpliendo muy bien, pero bueno, como mínimo tenemos la ley y podemos ir insistiendo. Y por el otro lado es que los productores que han decidido, de alimentos envasados, que han decidido no usar transgénicos, pues han retirado los transgénicos del mercado. Y como las grandes empresas, el gran monopolio, quiere igualmente hacer este transgénico porque es el poder que necesitan, pues lo están metiendo en un sitio donde los consumidores no lo puedan rechazar. Y ese sitio es en los piensos, en la comida de los animales, que luego nos comeremos ya sea su leche, sus huevos o su carne, que idealmente sea poca y idealmente sea ecológica, pero nos lo están metiendo allí. Los piensos ecológicos en principio no tendrían que tener transgénicos, aunque muchas veces se detecta contaminación y eso es un problema para los productores de animales ecológicos porque se les complica su comercialización posterior. O sea que no es culpa suya, sino que es culpa de que está contaminado por algún momento en la cadena alimentaria. Bueno, pues resulta que tenemos eso, que tenemos un problema de que si mañana etiquetasen la carne, la leche y los huevos, si han tenido consumo transgénico o no, pues toda estaría etiquetada como transgénica. Vaya, consumidores, no podríamos escoger. Nos dejarían el derecho de escoger lo malo o lo malo. Vaya. Entonces, tenemos que empezar a hacer una campaña de hormiguita, de pedir a los carniceros, oye, a ver si le puedes preguntar si el pienso era transgénico o no, y al final se lo acabarán pensando. Y estaríamos ayudando muchísimo a América Latina a no usar tanto herbicida en sus campos. O sea que es interesante este tema. Un argumento importante es que si estuviésemos etiquetando la carne libre de transgénicos, estaríamos generando un producto de calidad y eso sería importante a nivel de que tenemos crisis, o sea que cualquier innovación en este sentido es bienvenida. Bueno, he dicho que no queríamos transgénicos, pues los estudios demoscópicos, las estadísticas, demuestran estos hechos. Están diciendo de que los consumidores no quieren transgénicos y cada vez están aumentando ese rechazo. Parece ser que las organizaciones que están sensibilizando sobre este tema están haciendo bien el trabajo. Y además, una cosa interesante, y es que cuanto más nivel académico tienen los encuestados, más rechazo existe a los transgénicos. O sea, no es una cuestión de que no sé de qué va, me suena mal y lo rechazo, sino sé de qué va y por eso lo rechazo. Bueno, y un argumento también interesante y es, ¿para qué sirven los transgénicos? Los transgénicos sirven para dar dinero a las empresas de las semillas, a las empresas que han patentado esta tecnología, y sirven para que nosotros les paguemos bastantes veces a ellos mismos, porque se tiene que analizar la contaminación en el campo, claro, sí, hay que detectarlo, hay una cierta
obligación de decir está contaminado o no está contaminado, sobre todo en la agricultura ecológica que se hacen estos análisis. Hay que analizar a nivel de universidad si hay algún problema o no hay algún problema con estos transgénicos. Y hay muchos dineros públicos invertidos en analizar si hay algún problema o no con esta tecnología. Hay que comprobar con encuestas bueno, hay que seguir la trazabilidad, y eso es una inversión importante que se hace a nivel de la administración. Aquí en Cataluña no se dedican muchos esfuerzos y es lo que pasa, que la trazabilidad está un poco cutrilla, y si se hicieran bien las cosas tendrían que duplicar los canales de distribución, almacenaje, venta, etc. Incluso si España continúa siendo el oasis de los transgénicos, acabaremos perdiendo todo el mercado que tenemos en Europa, porque ya les he dicho antes que Grecia e Italia, que son también la huerta de Europa, ellos se han declarado libres de transgénicos. Entonces, si no nos declaramos también nosotros, los consumidores europeos que nos compran huerta, que nos compran zanahorias, etcétera, nos acabarán expulsando, o sea, haciendo y boicot. Bueno, y también por democracia es que resulta que los lobbies, las empresas están haciendo presión para hacer que nuestros gobernantes hagan lo que ellos quieren, ¿no? Salieron una portada del País diciendo que Wikileaks había destapado ciertas presiones de Estados Unidos y de la empresa Monsanto sobre nuestros gobernantes. Bueno, sigo, no me quiero entretener mucho con estos temas. Otra cuestión de democracia es que cuando algunos científicos encuentran alguna pega, algún problema a algún tipo de transgénico concreto, pues estos investigadores están siendo censurados, están siendo expulsados de sus centros de investigación públicos, etc. El último mártir es Seralini, que hace un par de años publicó un estudio diciendo, oye, que encuentro algunos defectos en los maíces que la Monsanto probó, etcétera, etcétera, y solo con los datos propios de la Monsanto. Bueno, pues resulta que a este investigador, por haber dicho esto en un artículo de referencia de investigación, pues casi lo expulsan de su trabajo. Y por suerte, recientemente ganó un juicio en el cual él decía que le estaban calumniando. Y bueno, tenemos pequeñas batallitas que vamos ganando. Me voy a los temas de salud, aunque me queda poco tiempo, pero creo que vamos bien. A nivel de salud es uno de los argumentos que se planteó desde el principio. Oye, que los transgénicos estos tendrían que tener claro algunos aspectos que pueden salir problemas imprevisibles, ¿no? Bueno, pues después de 15 años de comercialización de estos transgénicos han salido ejemplos de estas imprevisibilizaciones que pueden generar estos alimentos. Pongo dos ejemplos concretos, para mí son los más significativos, y es, por un lado, un guisante. Esto es un guisante transgénico que se desarrolló en una universidad de Australia, que nunca se ha comercializado, pero que al cabo de más de 10 años de investigaciones, una vez tenían el guisante transgénico, fueron evaluando si les iba bien, si funcionaba, etcétera, pues al cabo de 10 años descubrieron que los ratones que se tomaban ese guisante tenían una alergia intestinal como si fueran celíacos, pero para los guisantes. Y era un guisante, fijaros, que había incorporado una proteína, una información genética de una judía. Es decir, que estamos hablando de mover genes dentro de la misma especie, y aún así se generaban efectos imprevisibles, difíciles de detectar desde el punto de vista que tardaron 10 años en detectarlo, ¿no? Bueno, y por otro lado, obviamente este guisante se ha retirado de la investigación, pero son ejemplos de los efectos imprevisibles que pueden generarse. Y, en este caso, efectos que se detectaron porque eran muy claros. Si los efectos no se detectan porque son pequeñajos, es decir, si no te tumban los ratones del laboratorio allí mismo, pues entonces, ¿cómo los detectas? Pues el Colegio de Médicos de Inglaterra ha propuesto que para detectarlo es que se mantenga el etiquetaje de los transgénicos, y así podemos hacer estudios epidemiológicos a largo plazo, analizando los consumidores que han rechazado el consumo de transgénicos y comparándolo los que no, a ver si ha habido un aumento de enfermedades en este tipo. Pues si yo voy a hacer un animal de laboratorio, que me avisen, que escogeré en qué grupo de estudio estaré. Bueno, y otro ejemplo es un maíz también del tipo BT, del tipo insecticida, que se detectó que había ido a la cadena de comercialización humana sin tener permisos, porque aparecieron unas alergias
graves en las personas que se estaban tomando tacos de maíz. Entonces, estiraron el filo y detectaron, onda, ¿este maíz qué hace aquí? Quemaron gran cantidad de maíz y retiraron maíz transgénico que estaba en la comercialización. Y luego, lo más fuerte de todo, creo yo, es que las autoridades que analizaron el caso decidieron que esa alergia no era provocada por ese maíz. O sea, es en plan, pues no me fío mucho de esos jueces, a ver quién los había sobornado o convencido de que el maíz ese fuera totalmente inocuo. Bueno, y advierto que aquí en Europa tenemos más protección que en Estados Unidos. Aquí en Europa tenemos un organismo que nosotros, como movimientos sociales antitransgénicos, criticamos muchísimo, pero que nos está protegiendo. Y es cierto, en cierto caso están impidiendo que cualquier transgénico vaya al comercio. Es decir, no dejarían pasar ese guisante transgénico, por ejemplo. Pero sí que han dejado pasar a los transgénicos que la Monsanto ha pedido autorizar y los ha dejado pasar. En el caso del BT, del maíz 810, de Monsanto 810, lo ha dejado plantar aquí en Europa, pero los otros solo los ha dejado comercializar, exportar e importar, quiero decir. Bueno, pues resulta que hemos sabido, gracias a que al gobierno austríaco es un gobierno sensible a la causa antitransgénica, que los informes que evalúa la EFSA están llenos de errores. Si alguien quiere más detalles les podemos dar, pero que es en plan, está lleno de chapuzas. Bueno, pues entonces, ¿cómo es que nuestro gobierno acepta esas chapuzas y el gobierno austríaco no? ¿No estamos un poco indefensos? Bueno, supongo que la portada del País, esa de Wikileaks, explica un poco por qué nuestro gobierno es tan laxo con estos temas. Y otro tema importante que comentaba el otro día en la radio es que la empresa Monsanto prohíbe la investigación independiente de sus estudios, es decir, que no se puede analizar de forma independiente si esos transgénicos son inocuos para la salud, porque la Monsanto lo prohíbe específicamente, ¿no? Esta denuncia no solo se ha hecho aquí en Europa, sino también en Estados Unidos. Bueno, y para terminar, un par de diapositivas en positivo, es decir, que no solo una crítica a los transgénicos, sino sobre todo plantearos qué es lo que creo que podemos hacer y hacerlo fácil para construir la alternativa. Y la primera premisa, es decir, la primera alternativa no se trata solo en ir a la lista rojo y verde de Greenpeace y consumir solo de la lista verde, porque la lista verde está siguiendo la misma lógica de mercado que la revolución verde. Hemos de ir un poco más allá y, aprovechando de que estamos sensibilizados, consumir productos que tengan un menor impacto en el medio ambiente, menor impacto más sostenibles, etcétera, etcétera, más locales, de forma que nuestra economía estará más cercana, etcétera. Bueno, entonces, ¿cómo luchar contra esta lógica de mercado que planteo? Y primero es ir despacio, ir con pies firmes, sobre todo pasárselo bien, no hacer cosas que luego nos tengamos que arrepentir, no arruinarse si no quieres arruinarte. De hecho, no es necesario arruinarse. Los grupos de consumo, por ejemplo, que es la siguiente diapositiva, permiten un consumo. Antes han presentado la cooperativa integral. Por ejemplo, la cooperativa integral catalana es una manera de conseguir un producto sostenible y con un precio totalmente asequible a nuestros bolsillos, ¿no? Hay más ejemplos de acercarse a esto. Otro tema importante sería priorizar. No empezar con el chocolate ecológico, sino empezar por el aceite ecológico. Porque el aceite es el que puede disolver más fácilmente las grasas, los pesticidas. Bueno, pues sería la principal cosa. La otra cosa a priorizar sería, por ejemplo, la producción de cereales y arroz o así. Y hay empresas como Riet Vell que está haciendo arroz ecológico en el Delta y pasta ecológica en Teruel, por ejemplo. Pero no solo estas, hay muchas más, ¿eh? Pero que en priorizar los cereales es importante, porque en una economía con petróleo caro necesitaremos comer esos cereales. Por tanto, es importante empezar a construir alternativas básicas, principales. Los tomates siempre nos los podemos hacer en el balcón, pero lo que sería el cereal no lo podemos hacer en el balcón. Si alguien no lo intenta, creo que tendrán ni para medio desayuno, ¿no? Bueno, vale. Y esta propuesta también, no quedarse solo en la alimentación. Pues ya que estamos, pues buscamos modelos de energía más sostenibles, más cohesión social, ¿no? Por eso el trabajo en cooperativas y el consumo en cooperativas. Bueno,
Y la propuesta es en plan sencilla. Aquí hay la coordinadora de grupos de consumo de Cataluña, que no coordina todavía todos los grupos de consumo, pero solo hay una, o sea que me tranquiliza en el sentido, es la coordinadora de referencia. Y este mapa Google que ponéis aquí, salen todos los grupos de consumo de Cataluña. Lo podéis encontrar fácilmente en la web de Ecoconsum, haciendo clic en la repera. Pero bueno, la repera es un enlace que hay allí. Pero no todo tiene que pasar por la autogestión. Si alguien las asambleas le encuentra un poco pesado, pues puede ir a un mercado de pagés. Fijaros la diferencia. Si un agricultor vende sus lechugas a Mercabarna, le pagarán a 5 o 10 céntimos la lechuga. Si este agricultor las vende en el mercado, las podrá vender perfectamente a 60 céntimos. Pues con ese dinero se paga el tiempo que ha estado en el mercado y también está viviendo una calidad de vida distinta. Bueno, pues sería esto, intentar recuperar otra vez que en los mercados, que el vendedor no tiene por qué ser el agricultor, puede ser el vendedor, pero que tiene el producto directamente del agricultor. Pues que en los mercados vuelva a haber otra vez productos de pagés y no productos de no se sabe de dónde vienen, ¿no? Y bueno, o las tiendas de barrio, que también podríamos, en plan, si alguien insiste en comprar en tiendas de barrio, pues que en la tienda de barrio haya otra vez productos de agricultor. Lo hemos visto hace 30 años. Estaban las judías tiernas y los tomates del pagés de al lado. Pues que otra vez estén. Ni que sean pakistaníes. Les explicamos y ellos nos entenderán perfectamente. Y ya está.